Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y en nombre de toda la producción, incluidos los camarógrafos, les saluda a nombre de todos ellos, bienvenidos a Estación Central. Camarógrafos, productores, continuistas, también quien recibe esta señal para C7 Radio y para C7 Televisión. Gracias también, el switcher también, muchas gracias. No sé quién esté por ahí, pero George creo que está por ahí, o Alma, pero muchas gracias por hacer posible que este programa llegue hasta todos ustedes. Esta semana estamos hablando de la diabetes, en concreto de la prevención de la diabetes. El lunes con representantes de partidos políticos, ayer con académicos, investigadores, médicos que trabajan día a día en la prevención de la diabetes y también el tratamiento de personas con diabetes. Hoy vamos a platicar con los jóvenes. Importantísimo conocer el punto de vista de los jóvenes porque, podemos creer que la diabetes no es una enfermedad que puede dar a los jóvenes, pero la respuesta, sorprendentemente, o para muchas personas puede ser sorpresiva, pues sí, la diabetes no respeta ni nivel socioeconómico ni edad tampoco. Así que, de esto platicaremos hoy. Estamos en el 3030-5307 y en el 01800-087-8807. Estamos en Twitter, también ahí nos puede hacer llegar sus comentarios y sus puntos de vista. Recuerden, nos encuentra como @C7-EstCentral. Saludo con mucho gusto, ya le decía yo que esta mesa corresponde a los jóvenes, así que saludo con mucho gusto a Adriana Pérez. Ella es representante de Altavoz. Adriana, bienvenida a Estación Central. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. También le damos la bienvenida a Abraham Arce, presidente del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, Capítulo Jalisco. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes. Bien, Begoña, buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos, Adriana, a todo el auditorio, radioescuchas y cibernautas. Muchas gracias. Esperemos que también en un momento más nos acompañe Cuauhtémoc Díaz, representante de Jóvenes por Jalisco. Esperemos que también nos acompañe esta tarde. Pues bien, diabetes, prevención de la diabetes. Jóvenes, una palabra para saber más o menos por dónde andamos, cuál es su punto de vista, su percepción acerca de la prevención de la diabetes en Jalisco. Adriana, ¿cuál sería tu palabra o un término corto también? Bueno, mi palabra en cuanto a la prevención de la diabetes sería prioridad. Prioridad. Sí. ¿Por qué seleccionas esta palabra así de concreto? Prioridad. Selecciono esta palabra por la epidemiología y la frecuencia que tiene esta enfermedad actualmente, no solo a nivel Jalisco, sino también a nivel nacional. Seleccioné esta palabra porque la prevención debe ser un punto clave en todas las campañas de salud, a partir de ahora. Creo que la diabetes, afecta, por ejemplo, a nivel nacional a más de 6 millones de personas, con muy mal control terapéutico y con muy mal pronóstico a largo plazo. Entonces creo que todas las estrategias de salud y programas para prevenir tanto sobrepeso, obesidad y diabetes deben ser prioridad aquí en Jalisco. Nos vamos al punto, a las estrategias, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Abraham, ¿tú cómo defines prevención de diabetes? La verdad, no copié la palabra, traigo exactamente la misma, prioridad, porque estamos ante un problema de salud pública, estamos ante una prioridad que se debe atacar desde el gobierno y desde toda la sociedad, desde niños, desde adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. De acuerdo a la información a la cual tuve oportunidad de leer, nos encontramos ante una enfermedad no infecciosa, muchas veces silenciosa, asintomática, y que tiene una relación directa con la obesidad y el sobrepeso. Y si analizamos cómo andamos en México, cómo andamos en Jalisco en estos rubros, creo que sí tenemos un grave problema que debemos atacar con una mayor prioridad. Y muchas gracias, Abraham, ahora que comentabas la posición de Jalisco, de México, la sorpresa, ¿no? Que México es el primer lugar con personas que tienen diabetes, aún después de Estados Unidos, después de Portugal y de otros muchos países que inclusive con dietas mediterráneas, que ayer comentaban los académicos, están catalogadas, ¿no? Como las mejores, pero para las personas que viven en esa zona, para esa raza de personas. Pues bien, esa es la sorpresa. México, el primer lugar con personas que padecen de diabetes. Estamos hablando de este tema, que es la diabetes, prevención de la diabetes en Jalisco, y nos vamos a nuestro primer corte. De regreso continuamos con más en Estación Central. Vamos al corte.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando de prevención de la diabetes en Jalisco. ¿Usted qué información tiene para prevenir la diabetes? ¿Sabe cuáles son los puntos a tomar en cuenta para tener una mejor calidad de vida y evitar que llegue la diabetes? ¿O sabe usted por qué puede llegar a tener diabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo, los factores de herencia, factores que tienen que ver también con nuestros hábitos, nuestros consumos, con nuestra movilidad? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros los jóvenes. Adriana Pérez, representante de Altavoz. Ella define prevención de la diabetes en Jalisco con la palabra prioridad. Por su parte, Abraham Arce, presidente del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, también utiliza esta palabra para definir prevención de la diabetes en Jalisco. Y me da mucho gusto recibir esta mesa. Se suma Cosco Cuauhtémoc Díaz, representante de Jóvenes por Jalisco. ¿Cómo estás, Cosco? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Muy bien, muchas gracias. Un saludo al auditorio. Gracias por recibirme aquí en C7. Al contrario, con mucho gusto. ¿Cómo defines tú, en una palabra o en un término corto? Pues yo diría urgente. ¿Por qué? Ajá. Las estadísticas muestran que en un mediano plazo la esperanza de vida en México se va a ver drásticamente reducidas si continuamos con la tendencia actual de la diabetes, ¿no? Además de esto, pues es una de las principales 10 causas de muerte en el mundo. México, ya decían hace rato, que es el primer país con mayor porcentaje de incidencia de diabetes. Y además porque pues no solamente causa la muerte, sino que puede dejar secuelas también, ¿no? Amputaciones, daños a la vista, daños vasculares, etcétera. Entonces es muy grave este padecimiento. Yo por eso creo que es urgente que se tomen medidas en todos los ámbitos sociales, no nada más de parte del gobierno, también las asociaciones civiles, las familias, todos debemos tomar medidas para prevenir este mal. Correcto. Ahora que hablas de hay que tomar en cuenta en lo social, en lo familiar, en las instituciones, en gobierno. Como jóvenes, ¿consideran ustedes que se tiene suficiente información para prevenir la diabetes? Tanto nos dan información en las escuelas, en el ámbito familiar, en el ámbito social. ¿Consideran ustedes que sí hay suficiente información y que los jóvenes la entienden y la ponen en práctica? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que no hay la suficiente información y todo esto nos refleja pues las estadísticas de que somos el lugar número 1 en obesidad. Uno de cada 5 niños tiene sobrepeso y 1 de cada 10 tiene obesidad. Entonces yo creo que la información la hay gracias a toda la apertura informática pues que se tiene, pero yo creo que no estamos llegando a la población que debe pues. Yo creo que falta muchísima educación tanto en las escuelas. Sí hago notar pues que el cambio pues en los alimentos que se venden en las escuelas actualmente sí ha ayudado un poco a disminuir, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, pero aún no ha visto esa repercusión significativa, yo pienso. En la familia yo creo que estamos muy mal, pues las costumbres dietéticas y de alimentación saludable, vida saludable con ejercicio, pues no llegamos a casa, vemos papá, mamá, que también tienen sobrepeso u obesidad y pues todo esto nos condiciona a repetir el círculo, ¿no? Entonces creo que aún no hay la información o la cultura necesaria pues para poder entender la gran magnitud de esta enfermedad. Okay. ¿Quién más opina? Yo concuerdo con Adriana. No hay la suficiente información y además no hay el suficiente interés por los jóvenes. Creo que la información que se tiene, se han dado pasos, pero como reacción a las estadísticas, a la gravedad del asunto. Sin embargo, a veces la información que se da no va relacionada directamente con la diabetes, sino con aliméntate mejor, no comas chatarra, pero hay que generar una información integral de prevención, de medición, de checarte, de acudir al médico,
desde ya hasta los niños, hay casos hasta de 10, 11 años donde se puede presentar esta enfermedad, ¿no? Además, creo que aunado a la cultura gastronómica del mexicano y aunado a la cultura de que si no estás gordito no estás sanito, porque la verdad es que muchos crecimos bajo esta cultura, ¿no? Y sin embargo, creo que debe de haber una difusión mayor en las escuelas, en los trabajos y en las familias. En la familia la información ya sobre el diabetes se da cuando tenemos a alguien enfermo en casa. Exacto. Es la verdad. Cuauhtémoc. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La información a la que tienen acceso los jóvenes es muy deficiente, es muy escasa y se agrava porque no les interesa, ¿no? Si otros asuntos, digamos que a lo mejor son más visibles, más palpables en su vida diaria, no les interesan tampoco, pues entonces menos la diabetes. Aquí hay que recordar que México no es ninguna suerte o cuestión del azar que sea el número 1 en diabetes. Se conjuntan varios factores, sobre todo el genético, que nos han llevado a este punto. La dieta moderna, la vida sedentaria, pero genéticamente los genes mestizos que arrastramos de los indígenas eran para pasar largos periodos de hambrunas y alimentarse sobre todo de proteína animal, no tanto los cereales y las harinas que hoy se comen mucho, las grasas, ¿no? Yo creo que aquí hay que mencionar que en lo que respecta a los jóvenes, el tipo de diabetes que afecta más a los jóvenes es la tipo 1, que es la diabetes juvenil. Y en este caso no hay una relación directa con la obesidad. Yo creo que ahí hay que separar un poquito. Que estamos no necesariamente hay que ser obeso para tener diabetes. Así es, ¿no? Puedes estar delgado y tener la diabetes tipo 1. Ahí hay que separar. Y también hay que mencionar que este no es el tipo prevalente de diabetes. Solamente representa en promedio el 5% de los casos de diabetes. En general la diabetes es muy grave. Según datos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, el 34% del presupuesto del gasto de salud pública se va no a curar, porque no tiene cura, eso hay que decirlo, la diabetes no tiene cura, pero a tratarla, sí, a paliar sus efectos y evitar que se llegue a una muerte, ¿no? Y el 17% de las muertes que ocurren en el país, según leo también, vienen de casos de diabetes, entonces es gravísimo, ¿no? Incluso más muertes por eso que por la violencia que ahorita se está padeciendo en unos lugares más que en otros en el país, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante es que este tipo de diabetes tipo 1, o para empezar todos los tipos de diabetes, para que te dé, requieres una predisposición genética. Si no tienes la predisposición, puedes estar todo lo obeso que quieras y no te va a dar, ¿verdad? Pero en el mexicano es muy alta la probabilidad de que un individuo tenga la predisposición genética. En la tipo 1, que es la que afecta a los jóvenes, el mayor factor que dispara, porque hay disparadores de la diabetes, son las infecciones virales. Porque la tipo 1 se caracteriza por una destrucción autoinmune de unas células del páncreas, que se llaman células beta, que son las que producen la insulina. Entonces, si yo estuviera diseñando políticas públicas para el gobierno y quisiera atacar a la diabetes juvenil, me iría para mejorar la educación en cuanto a la prevención de infecciones, porque eso es lo que la dispara. Ya lo de los hábitos de ejercicio, de alimentación, es cultura general que todos deberíamos tener, pero ayuda más a prevenir la diabetes tipo 2. La de los jóvenes son las infecciones virales lo principal. Y otro factor importante es algo que también causa problemas en nuestra cultura. Está demostrado que niños, bebés que son amamantados, tienen menos riesgo de padecer diabetes tipo 1, que es infantil juvenil. Y también las leches light, deslactosadas y todo esto, también se ha encontrado un vínculo directo entre la aparición de la diabetes tipo 1 y este tipo de leches. Yo solamente para complementar un poco el comentario, en lo personal veo precisamente la preocupación de la creciente ola del diabetes tipo 2, porque el tipo 1 es común en los jóvenes, pero en porcentajes muy bajos. Lo que se ha visto, lo que se está viendo y lo que preocupa, no digo que no preocupe el tipo 1, es que el diabetes tipo 2 que se daba mayormente en personas de 50 59 o de 60 69, ahora se está viendo en jóvenes, en adolescentes y hasta en niños derivados y relacionados directamente con la obesidad y sobrepeso. Es por eso que yo veo una prioridad a atender
y prevenir este tipo de enfermedad, que si bien es cierto no tiene cura, se puede tratar y sí se puede prevenir cambiando los hábitos alimenticios y los hábitos de ejercicio. Ahora con las redes, con los aparatos electrónicos, los niños, los jóvenes ya no hacen ejercicio, ya no salen a jugar, además de la inseguridad, tienen una vida casi totalmente sedentaria desde la secundaria hasta la facultad o los posgrados o hasta en el trabajo, ¿no? Yo baso mi comentario a la preocupación del diabetes tipo 2 que se está generando directamente con la obesidad y sobrepeso. Hablando de los niños y de los hábitos alimenticios, y si ya trae una carga genética importante, bueno, pues hay estudios que dicen que los niños en las escuelas, pues es el único tiempo en el receso o en la clase de educación física pues, que pueden destinar a hacer ejercicio, ¿no? Y ni siquiera en el receso, porque en el receso los estudios dicen que los niños lo que hacen es irse a la tiendita, ¿no? Y esto lo tomo relacionado a lo que tú comentas, Adriana, este cambio que hubo, estas disposiciones en cuanto a las tiendas de las escuelas que no deben de vender productos chatarra, bla, bla. ¿Creen ustedes que esta estrategia ha funcionado para que los niños consuman menos productos de tan mala calidad, chatarras que pueden generar obesidad y todo lo que se desencadena a partir de la obesidad? Bueno, creo que esta propuesta, a partir de que se lanzó en el 2010, ha ayudado un poquito dentro de la escuela. Un poquito. Un poquito Adriana. Es la palabra clave, ¿verdad? Porque sí, incluso ayer revisaba que anteriormente los niños llegaban a consumir hasta 1,600 calorías, que es lo de todo su día, solamente en las 4 horas y media que estaban en la escuela. El puro juguito y el néctar, ¿no? O sea, sí. Y digo, cuando estamos en la escuela, ¿qué es lo que comíamos en el receso, sí, no? Exactamente. Pero aún no están las normas o no hay el equipo multidisciplinario que diga qué es lo que se va a dar en los comedores, por ejemplo, que haya un nutriólogo que valore a la población estudiantil en esa escuela en específico y diga qué es lo que deben de comer los niños, ¿no? Ahora salen los niños, a lo mejor desayunaron bien por lo que le dieron en la escuela, pero afuera todo el comercio ambulante yo creo que todavía es un problema importante pues a considerar en las nuevas políticas, pues, porque afuera siguen vendiendo todo tipo de alimentos. Sí, de eso se quejan mucho los proveedores de las escuelas. Yo que doy clases en un par de escuelas no veo mayor cambio. Los dulces se siguen vendiendo igual. Es cierto que las papitas se están vendiendo unas que ya son como horneadas, que tienen menos grasa, pero de todas formas son carbohidratos, son azúcares. ¿Sí? Entonces, yo creo que hace falta mucho por hacer ahí. Por ahí leí en el periódico una estadística el otro día, creo que solamente 30 y tantos % de las escuelas han acatado las disposiciones a plenitud para reducir el consumo calórico, ¿no? Los refrescos se siguen vendiendo y lo que dice ella, llegas a la casa y a la hora de la comida es una botella de refresco, ¿no? Entonces ahí echaste a perder cualquier esfuerzo dentro de la escuela, no es suficiente. Sí, hay que mejorar la cultura, ¿no? La información desde casa, porque si bien es cierto ayuda en las escuelas, quizá en los pequeños recesos puedas eliminar o aminorar ese consumo de calorías o de comida chatarra, pero también es cierto que los padres a veces vemos, el pan es sano, es energía, pero los conservadores, las grasas saturadas, los jugos que se presentan como jugos que no es más que azúcar, y que a veces por el día a día, por el tiempo de los papás, el mismo lonche, ¿no?, que les mandan a los hijos puede ser a veces peor que la comida chatarra. Vamos a nuestro segundo corte de regreso. Seguiremos hablando de estrategias, de la conciencia que tienen los jóvenes acerca de los índices tan altos que tenemos en México acerca de la diabetes. Y me voy compartiéndole un dato. México es uno de los países con mayor consumo de, refrescos y bebidas azucaradas. Esto según los resultados de encuestas nacionales de salud que se aplicaron de 1999 al 2006. El número de hogares que consumen refrescos embotellados aumentó de 48% a 60% durante ese periodo. Estamos hablando de 7 años.
Y bueno, pues esta encuesta de salud en escuelas, que se hizo en el 2008, colocó a los refrescos entre los 5 productos más consumidos en las escuelas primarias y secundarias públicas de todo el país. Así los datos de nuestros consumos y de los consumos que tienen pues los niños en el tiempo que están en la escuela y aún también llegando a casa. En toda mesa mexicana, bueno, no en toda, pero en muchas mesas mexicanas encontramos el refresco de 2,5 litros. Estamos hablando de prevención de la diabetes en Jalisco y esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Qué estrategias identifica usted que nos hablen de la prevención de la diabetes? ¿Recuerda usted a lo mejor alguna campaña en televisión, en radio, trípticos, pósters que hablen de la diabetes, sobre todo en los lugares de salud pública? Bueno, pues esperamos su comunicación. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. El estudio Desnutrición infantil y obesidad en la pobreza, en México señalaba en el 2010 si un niño pasaba en promedio 2 horas diarias frente a la televisión, había visto más de 12,000 comerciales, bueno, más de 12,400 anuncios de alimentos con alta densidad energética. Esto en un año. Un niño que durante 2 horas cada día ve televisión, eso es lo que sus ojos, sus oídos están percibiendo. Muchísimos comerciales, esto en el 2010, muchísimos comerciales donde se promociona pues todos estos alimentos, ¿no? Los pastelitos, el refresco, los juguitos, los dulces, las paletas de nieve, etcétera. Y bueno, si bien la industria se autorreguló tras la inclusión del Código de Autorregulación, que también ya nos comentaba Adriana, es un código de autorregulación de publicidad, alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas al público infantil, disminuyendo el número de anuncios televisivos, no se debe descuidar este aspecto en la prevención de la obesidad y el sobrepeso, especialmente en la población infantil. Y esto pues casi nos vamos con un mensaje hacia los padres de familia, ¿no? Padres de familia jóvenes también, que pues qué hábitos de consumos alimenticios están generando en sus hijos. Estamos hablando de prevención de la diabetes en Jalisco. Comuníquese con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Como Paulina Camarena de la Colonia Lafayette. Ella nos dice, propongo la palabra cambio de hábitos para definir prevención de la diabetes en Jalisco, ya que las personas no quieren cambiar su alimentación. ¿Qué opinan los vicios y los hábitos relacionados con la diabetes? Gracias, Paulina. ¿Qué opinan? Adriana, Coscuauhtémoc, Abraham. Yo creo que Paulina Adriana tiene mucha razón. Nada ganamos si el gobierno pone políticas o nuevos programas institucionales para la prevención de la diabetes si no obtenemos de forma personal nuevas actitudes y sobre todo la responsabilidad de mi salud. No dejársela al doctor que es responsable de que yo me cuide, sino todo lo contrario, ¿no? Si estoy viendo que tengo sobrepeso, si ya me dijeron que tengo prediabetes, lo que las personas dicen, entonces yo hago conciencia y empiezo a cambiar mis actividades, empiezo a cambiar mi alimentación, hago más ejercicio, trato de dejar esa vida sedentaria pues que me ha llevado hasta tener prediabetes, por ejemplo, ¿no? Pues es hacerse responsable y hacer un cambio de hábitos. Cuando vivimos en una ciudad donde el ritmo de vida es acelerado, donde no alcanzamos a ir a comer a casa, donde muchas personas para trasladarse de un lugar a otro, de su casa al trabajo, hacen 1 hora, 2 horas hasta para llegar, y que lo último que quieren es ponerse a hacer ejercicio, ponerse a hacer actividad física, que no tienen tiempo de ponerse a cocinar, ¿qué podemos hacer? Y de esto estoy hablando de jóvenes que estudian y trabajan, de padres de familia jóvenes también, que tienen hasta 2 turnos para trabajar, que se trasladan a lugares muy lejanos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle para poder tener esta conciencia o este cambio de hábitos? ¿Suena un poco complicado? ¿Qué opinan? Coscuauhtémoc. Pues bueno, se me ocurren algunas cosas, ¿no? A lo mejor puede sonar drástico y no sé cuáles serían las implicaciones legales, pero con el problema del cigarro yo, por ejemplo, digo, a ver, es fumador, suspéndele sus derechos en el sistema de salud pública, porque los impuestos de todos, incluso los no fumadores, se van a pagar la curación de los fumadores, ¿verdad? Digo, suena drástico, pues, pero ante la gravedad de la situación, igual yo propondría seguro popular, seguro social, lo que sea, ¿verdad?
Tienes la obligación de asistir una vez al año a un curso como padre y madre de familia, certificar que aprendiste de qué manera se puede prevenir la diabetes, cuáles son los síntomas, etcétera. Entonces continúas con tus derechos plenos, ¿no? Si no, pues, de alguna manera se tienen que suspender, porque si no la gente dice, no importa, que me vayan a dar la insulina después, ¿verdad? No están conscientes de cuáles son las consecuencias. Quizá por eso hay una reticencia al cambio, ¿no? ¿Y cuánto se invierte en salud pública para tratar la diabetes? Son cantidades de la tercera parte del presupuesto de salud. Sí. La tercera parte del presupuesto de salud. Solamente otra cosa que eso, se podría hacer es, quizá en conjunto gobierno con restauranteros, empezar a hacer una dieta para prevenir la diabetes o para diabéticos, y que en todos los restaurantes certificados estuviera ese menú específico en contra de la diabetes. Claro, eso no va a servir contra el puestito de tacos y las tortas ahogadas, ¿verdad? Pero creo que ese tipo de cosas se pueden hacer. Yo creo que más que coartar derechos, hay que motivar, porque realmente vemos que el fumador, aunque le pongas la cajetilla con la rata muerta y cosas, ¿no? Sí. Digo, suena algo lógico lo que dice Cuauhtémoc, pero realmente lo que tenemos es que motivar y motivarnos a cambiar, porque si el diabetes no es tanto una omisión del Estado por brindar o no un servicio de salud, es una omisión en hábitos alimenticios, de ejercicio, de una vida, ¿no? Entonces, creo que debemos de cambiar el chip desde cada uno, desde casa, y drásticamente con la realidad que tenemos, no nos queda de otra. Pero ¿cómo exactamente? O sea, ¿cómo cambias el chip? Ese es desde una perspectiva de políticas públicas, sería la preocupación. A través de campañas en televisión, a través de volanteo, ¿cuál sería la estrategia específica? Para mí, sobresaturar, así como sobresaturan con mercadotecnia, el Buen Fin, Navidad. Sobresaturar, pues sí, con cambiar los hábitos. Cada cuando vemos un comercial de chécate, mídete, muévete, solamente cuando es el Día Mundial de la Salud o cuando es el Día de la Prevención del Diabetes. O sea, generar esto cotidiano, hasta que cambiemos el hábito. De otra manera, yo no veo que la gente le coartes, lo obligues, no creo que lo haga, sino es con motivación. ¿Qué tan conscientes están los jóvenes en cuanto a la prevención de la diabetes? Creo que podemos identificar siempre el papá de un amigo, o en casa existe una persona con diabetes, un vecino, un maestro. Creo que podemos hablar en estos términos, ¿no? De acuerdo a tales cantidades de personas que viven en México con diabetes. ¿Y la juventud qué tan consciente está? Porque de seguro conocen a alguien que tiene diabetes. Pero qué tan seguramente y desafortunadamente, la juventud qué tan consciente está de los índices de mortalidad en relación con la diabetes, como para poder hacer ajustes, hacer cambio de hábitos, o no es tan consciente, o término medio, ¿qué hay? ¿Qué identifican? Yo creo que no hay conciencia. La verdad, yo veía hoy que a pesar de que Jalisco está dentro de los 7 estados con mayor número de casos y de enfermedades, en el seguro, todos los derechohabientes del Seguro Social es la causa número 1 de muertes aquí en Jalisco. Yo hasta el día de ayer me di cuenta y empieza a tomar conciencia, o cuando vayas que ya le cortaron la pierna a alguien, y no es conciencia, es más un temor pasajero, porque realmente, en mi caso, creo que no tenemos conciencia aunque lo tengamos cerca. Y creo que los jóvenes, todos estamos en ese, o la mayoría estamos en ese tenor. ¿Qué opinas? Yo creo que el nivel de conciencia sobre la diabetes llega nada más al punto de saber que existe. Pero el joven promedio no tiene idea ni de cómo prevenirla, ni de cómo tratarla, ni de cuáles son las consecuencias, ni de absolutamente nada de eso. Yo creo que estamos en un nivel bajísimo, cercano al 0%. Así de grave lo veo, al menos en el ámbito en el que yo me desempeño, ¿no? Das clases en escuelas y te das cuenta de los hábitos y todo. Así es, incluso en el salón quieren estar comiendo la paleta, el chilito, los duritos y todo, ¿no? Entonces, ¿se puede comer en el salón de clases? Digo, en teoría en las escuelas. Es una batalla de todos los días porque están escondidos aquí, come. Oye, pero eso habla también como de niveles de ansiedad, ¿no? De los chicos. A lo mejor no les dan de desayunar antes de salir de casa, que eso es también muy importante, ¿no? Es que es una problemática muy compleja porque tiene que ver también con los niveles de pobreza, la necesidad de que trabajen ambos padres de familia, las familias destruidas, rotas, sin uno de los dos padres. Todo esto dificulta que tenga la atención adecuada a un niño.
Sí. Y es más fácil darle 15 pesos o 20 pesos para gastar que levantarte temprano. Precisamente tuvimos un problema así en la escuela. Ya no estamos abriendo la puerta a la hora del receso para evitar todo tipo de riesgos, ¿no? Entonces a la salida me aborda un padre de familia y dice, oigan, es que ustedes van a ser los culpables de que mi hijo si se desmaya de hambre y no sé qué. Digo, levántese temprano y mándele lonche, señor. Es que uno no tiene tiempo de levantarse tan temprano. Mi madre tuvo 8 hijos de distintos niveles educativos y a las 5 de la mañana estaba en pie preparando la comida. El desayuno para llevar o el desayuno para comer antes de irnos. Desayuno para comer antes de irse y para llevar también. ¿Verdad? Quizá ya no todas las familias tengan ese privilegio o quizás más sencillo, darles 20 pesos y ahí tú verás, ¿no? Pues es que también cuando hablamos de la economía, sale más caro, siempre sale más caro comer en la calle, Sí. ¿no? O sea, y considero, no sé si están de acuerdo conmigo, en que cuando a la gente nos pegan en el bolsillo, es cuando empezamos a cambiar las cosas, ¿no? Hay como diferentes estrategias y una es pegándole, haciendo conciencia de que te sale más caro comer en la calle, te sale más caro, no es el objetivo, pero te sale mucho más caro comer en la calle y si a eso le aumentas el tipo de grasa que se utiliza, el aceite quemado, la calidad de bla, 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 bla. Adriana, ¿querés aportar? Pues nada más reafirmar lo que ya han comentado, que sí, creo que la prevención o la conciencia de los jóvenes pues respecto a las tasas de mortalidad y lo que implica tener diabetes, porque no nada más es decir, ya me diagnosticaron diabetes, sino al momento del diagnóstico ya la mayoría de las personas presentan complicaciones. Y yo creo que si los jóvenes estuviéramos conscientes de eso desde antes, a nadie nos gustaría llegar de grandes sin una pierna, sin ver, sin que nuestros riñones no funcionen. Entonces yo creo que toda esa clase de imágenes, si realmente nos las mostraran o nos dieran esa clase de información, la población joven no quisiera llegar a esos extremos. Pero como no es agradable mostrar eso en la televisión, porque no vende, porque no es atractivo para nadie, ¿qué tal a un lado de las papitas poner una pierna cortada? Una pierna cortada. O sea, se te quita claro el hambre. Sí, no la compras, pero tampoco el dueño pues va a vender nada, ¿no? Y sale perdiendo. Entonces yo creo que sí, ahí estamos fallando. Pues. Sí. Cuscultemoc. Yo creo que hay que también ver dónde se informa la gente, ¿no? De dónde obtiene su información. Y te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de las personas obtiene su información de la televisión pública comercial, perdón, la televisión comercial privada, ¿no? Entonces es ahí donde deberían estar las campañas. El Estado tiene tiempos gratuitos que son concesión directa, que se utilizan en las campañas políticas para hacer propaganda electoral. ¿Por qué no se utiliza de manera más intensiva? Esperar a que la televisora por su propia cuenta decida gastar un activo, que es el tiempo aire, en eso, pues es pedirle peras al olmo, A menos ¿no? que venda. Pues, ¿qué va a vender? ¿No? Yo por ahí no le veo la salida. El Estado tiene que utilizar sus tiempos para difundir la problemática de la diabetes, ¿no? Claro. Vamos a nuestro último corte, de regreso seguiremos hablando de estrategias que puedan resultar efectivas, como ya comentaba Cuscultemoc, para informar acerca de la prevención de la diabetes y pues sobre todo estrategias en cuanto a educación, en cuanto a información, políticas públicas, concientización, amigos, familia, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos, regresamos a Estación Central y se comunica Jorge Cham de Zapopan, nos dice, el problema de la obesidad en adultos y niños es la americanización en el sistema alimenticio y el sedentarismo. Recuerden cuando éramos pequeños, cuando comíamos con refresco, ahora vemos personas gorditas donde quiera. Pues a lo mejor sí comías con refresco, pero pues era el refresco de 750 mililitros para toda la familia, para una familia de 6 personas, entonces te tocaba un vasito chiquito. Pero ahora creo que hemos visto a personas que se toman los 2 litros de puro refresco una sola persona, ¿no? También eso ha ido cambiando, ¿no? Las cadenas de consumo de producción. Y sí estamos influenciados por la publicidad, por la mercadotecnia y todo, pero creo que la mayoría crecimos con el poco refresco o con las agüitas de fruta. Y el problema es que nosotros por practicidad lo hemos ido dejando a un lado. No es que las nuevas generaciones
ya no lo aprenden porque no lo ven en casa. Nosotros que lo vimos tenemos que replicarlo o retomarlo, aunque nos cueste un poco de sacrificio. Cambiar el chip en nosotros y generar una nueva dinámica en las nuevas generaciones, ¿no? Muy bien. ¿Querías aportar, Cuauhtémoc? No hay que olvidarnos de la cuestión urbanística también, ¿sí? Vivimos en grandes urbes que no están diseñadas para el disfrute al aire libre, que no tienen suficientes árboles, que no tienen suficientes espacios recreativos, ¿no? Creo que en los últimos años, al menos aquí en Guadalajara, me ha tocado ver cómo poco a poco se han empezado a recuperar espacios. Ahí está el Parque Alcalde, por ejemplo, parques lineales que se han empezado a hacer, que están muy disfrutables. Yo los veo y digo, ay, me quiero venir a vivir para acá, ¿no? Aunque vivo en un lugar muy arbolado, no hay un espacio así de convivencia. Y esa es otra parte, es que es un problema integral, muy, muy difícil de resolver, jalando una sola cadena, ¿no? Son muchas. Cierto. José Ramón Arias González del Fraccionamiento Rosario nos felicita al programa por los temas. Muchas gracias, José. Y nos dice, debería de haber una ley que indique que los productos chatarra, que digan en la etiqueta, este producto es nocivo para la salud. Pues los cigarros Sería una dicen. estrategia, los cigarros lo dicen. ¿Y? El alcohol lo dice, y es de lo que más vende, ¿no? Funcionaría una estrategia así. Entrando ya al tema de estrategias que puedan ser efectivas. Y les comparto ayer, en concreto con lo de los jóvenes, ayer un maestro del ITESO, que tiene estas actividades físicas y clases, decía, tenían un programa dentro de la universidad dirigido a los jóvenes para hablarles acerca de obesidad, diabetes y todo. Pero resultó que la estrategia pues no era la más efectiva porque por lo cual los jóvenes querían estar bien o alimentarse bien era, uno, por verse bien y por sentirse bien. Las siguientes opciones eran por salud, por evitar la diabetes, por evitar la obesidad y todos los problemas que se puedan generar. Pero ellos se dieron cuenta, los maestros se dieron cuenta que la estrategia que estaban manejando con los jóvenes de, hey, si estás comiendo mal, si eres obeso, te va a dar diabetes, esa estrategia no funcionaba, al menos con los jóvenes del ITESO. Por eso yo pregunto a ustedes, ¿cuáles estrategias? Porque también tenemos que focalizar, ¿no? ¿Cuáles son los mercados? Aunque sean jóvenes, pero hay diferentes tipos de jóvenes. Claro, sí, ¿Cuáles serán las estrategias que pudieran funcionar para concientizar a los jóvenes acerca de la diabetes? ¿Qué dicen? Complejo, ¿no? Sí, evidentemente en un nivel socioeconómico como el del ITESO, pues les puedes dar por ese lado, ¿no? Quieres tener este cuerpo, pues come y así, haces ejercicio así. Te quieres ver así, pues haz esto. Pero en otros niveles socioeconómicos no lo veo, no hay ese interés tan fuerte, tan básico por cómo te ves, ¿no? Claro. Pues es una difícil pregunta. Yo lo que he logrado ver en mi experiencia directa es que los jóvenes de niveles socioeconómicos más bajos, que son los que tengo yo contacto directo, lo que quieren es un disfrute de la vida en el momento, sin ver hacia futuro. Entonces quizá habría que verlo por ese lado. El presente. Pero es difícil porque la diabetes pues tarda en aparecer, tarda en generar los daños que causa en el cuerpo. Entonces no sé, habría que pensarlo. Adriana, en lo familiar, en lo social, en las escuelas. Creo que las escuelas tienen una oportunidad increíble, ¿no? Para poder concientizar. Pues creo que deberíamos empezar, por ejemplo, en las escuelas a hacer diagnósticos de salud, a detectar a aquellos niños que ya están presentando sobrepeso, ya están presentando obesidad. Vemos a los papás qué características físicas tienen, por ejemplo. Entonces, seguramente ese niño es un foquito rojo, es un adolescente que va a ser obeso, es un adolescente que va a tener sobrepeso. Entonces, yo creo que desde hacer un diagnóstico de salud temprano para desde ahí implementar medidas, pues, no sé, dar pláticas a los jóvenes acerca de diabetes o alimentación saludable, porque bien decíamos, bueno, todo el mundo me dice que hay que comer bien, pero ¿cómo es comer bien, no? Nadie me ha enseñado porciones, igual me dicen, come pollo, come pescado, pero ¿qué tal que me quiero comer? No me han enseñado qué tanto debo de comer. La milanesa de pollo, por ejemplo, o el pescado empanizado. Son ejemplos que dices, bueno, es proteína, es
carne sana es carne blanca, pero Sí, o sea, cuando lo empanizas... ¿qué tanta cantidad debo de comer de lo bueno, no? Porque también hay limitaciones en eso. Claro. Yo creo que sin duda alguna la educación debería de ser la pieza fundamental desde los niños, adolescentes y jóvenes, sobresaturar de información, de educación, de tener quizá en el programa educativo una materia, aunque que no sea complementaria, que sea casi obligatoria, aunque de un lapso de tiempo pequeño, pero que sea constante, ¿no? Para generar diagnósticos, porque sí se tiene, pero realmente en educación física corres, haces actividades al aire libre 20 minutos, pero es una parte del ejercicio. La alimentación también es una parte importante que está descuidada por la mayoría del mexicano. La atención, la revisión, cuando nosotros como jóvenes pensamos que joven es sinónimo de salud. Que no hay fecha de caducidad, ¿no? Ese es el chip que tenemos. Y si no lo cambiamos, vamos a seguir así hasta que realmente ya perdamos la vista, hasta que tengamos hormigueo o presentemos algún síntoma de una complicación ya de esta enfermedad. Yo sí hay una materia, yo imparto la materia de formación cívica y ética y dedicamos un par de lecciones a ver la cuestión de la alimentación, de la prevención de enfermedades y todo. Antes había una más específica que se llamaba Educación para la Salud. Aparte de formación cívica y ética había una que te enseñaban, yo la llevé en la secundaria, desde manejo de alimentos, prevención de infección, un montón de cosas, ¿no? Y para mí fue muy formativa, todavía hoy me acuerdo muchas de esas cosas. Pero yo creo que tampoco hay que cargarle tanto a las escuelas. Hay escuelas donde ni siquiera tenemos la plantilla docente, no tenemos intendentes, no hay ni secretarias. Debería haber psicólogo, debería haber prefectos, si no los hay. Entonces, aparte ponerles que un bariatra, un nutriólogo, pues debería, ¿verdad? Debería, ojalá todo es prioridad, se hiciera, pero primero hay otras cosas más prioritarias para la escuela, para el ámbito propiamente educativo, que es por lo menos contar con el personal básico, ¿no? Yo me di a la tarea de investigar y si hay algunas acciones que está realizando el gobierno, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco reporta que está haciendo precisamente un trabajo preventivo que se hace en planteles escolares para hacer conciencia en los alumnos sobre la importancia de alimentarse y el ejercicio. El Instituto Jalisciense de la Juventud también tiene un programa que se llama Yo Paso Sin Riesgos, que también es de prevención de riesgos precisamente y lo que incluye los hábitos de vida. Y según me comentan, están por implementar un programa que se llama Jóvenes Avanzando, que va a ser de atención más integral a los jóvenes, incluso hacerles pruebas ahí mismo de diabetes y de varias cosas que son pruebas rápidas, ¿no? En el Seguro Social también, ahí tengo la oportunidad de conocer a un par de jóvenes, que por cierto les mando saludos, de Fuerza Juvenil Sindical, que pertenece al IMSS, y estos chavos se van a hacer rodadas nocturnas en bicicleta, prestan bicicletas para que la gente se salga a hacer ejercicio, volantean sobre hábitos de salud adecuados, sobre todo en la zona oriente de la ciudad, que es la más necesitada, porque acá las rodadas nocturnas, acá por la Minerva y todo, ya todos las conocemos, pero allá, ¿qué tal? Y también brigadas de salud donde tienen, de hecho, la prueba rápida de diabetes y incluso están entregando medicamento en los casos que se requieren. Pero no es suficiente, falta muchísimo. ¿No? Y parecería como que fueran aislados, ¿no? Porque están cada quien haciendo... no hay un gran acuerdo para combatir la diabetes. Yo lo que comentaba el mismo Cuauhtémoc nos dice, 2 lecciones. Son complementos, son esfuerzos válidos. Lo comentaba yo al principio, no solamente desde el gobierno hace su parte, pero si queremos cambiar el chip y una dinámica de complemento a prioridad, creo que sí pudiera ser en la educación donde deberíamos sobrecargar. Las familias, y las papás familias. Y mamás. Nos dice Alejandra González de la colonia Ladrón de Guevara, vecina. Yo opino, de aquí, que el ritmo de vida que hemos adoptado y propagado en nuestros niños ha afectado de manera en que no, en mayúscula, no realizan ninguna actividad física, ni para jugar. Con esto de las innovaciones tecnológicas, ¿quién lo mencionaba? ¿Tú, Abraham? Las innovaciones tecnológicas y en los adultos por la facilidad de adquirir alimentos comprando comida rápida. Pues sí, la urbanización, ritmo de vida, la seguridad también, que comentan, pero pues es que está en nuestras manos, ¿sí? Es increíble que sea más caro comprarte una manzana que un jugo con el mismo peso
de manzana. O sea, ¿dónde está la lógica de esto? ¿O qué está fallando, no? ¿Por qué una manzana es más cara que un jugo de manzana con ese mismo peso que ya viene etiquetado, ya pagaste transporte, producción, procesamiento, publicidad, marketing, envase, conservadores? Sí. ¿Por qué es más caro que la manzana? ¿Hay un problema en las cadenas? Y no, además deja eso. ¿Qué te estás tomando? No, seguramente tiene manzana, pero ve a saber qué calidad de manzana, ¿no? Pero, ¿por qué no es más barata la fruta y la verdura para estar más asequible? Quizá porque el consumidor no la demanda, y a menor demanda, pues los precios son más altos, ¿verdad? Entonces, otra vez estamos en una cuestión de educación. Muchas gracias, Coscuauhtémoc. Pues nos vamos. Adriana, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, representante del Altavoz. Gracias. Coscuauhtémoc Díaz, representante de Jóvenes por Jalisco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Begoña. Gracias, Abraham Arce, presidente del Movimiento Nacional de Crítica Sociopolítica. Gracias. Muchas gracias, Begoña. Buenas tardes. Gracias. Un placer. Gracias también a usted. Lo esperamos mañana, minutos después de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central, para continuar hablando de la prevención de la diabetes. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.